Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio, un repaso de la iglesia, de la escuela sabática. Una programación, hermanos, hecha pensando en usted y especialmente para usted, por nuestro ministerio, el Evangelio Eterno. Sean bienvenidos, hermanos, pero también quiero dar la bienvenida al pastor David Velázquez. Bienvenido, pastor. Gracias. Dios le bendiga. Gracias por la invitación. Interesante la lección de hoy, ¿no, pastor? Sí. Interesante nuestra lección de hoy, pero antes de entrar de lleno y orar, pastor, queremos invitar a los hermanos que nos pueden seguir por Facebook, por YouTube, y pueden buscar por el www.elevangelioeterno.com. Nuestro canal 44.8. También nos pueden seguir por televisión abierta. Si usted, hermanos, no agarra su televisión, solamente cómprese una antenita, quite el cable. Si tiene cable, quite el cable, ponga la antenita, programa de televisión y listo. Nuestro canal es completamente gratis, pero también queremos invitarle, pase la voz al vecino y dígale, hay un canal donde hablan de la palabra de Dios. Hay un ministerio que espera la segunda venida de Cristo Jesús y que predica verdad presente. Pase la voz, hermanos, o amigo, al vecino, al compañero de trabajo, pase la voz y anuncie que Cristo viene pronto. Ahora sí vamos a orar. Sí. Queremos invitarles, hermanos, vamos de rodillas a orar. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu santo nombre. Le damos las gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de poder venir y poder compartir el estudio de tu bendita palabra, Señor, con los hermanos y amigos que nos acompañan semana tras semana, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, acompáñanos en esta hora, Señor. Permite que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Que al abrir nuestros labios, Señor, tu nombre sea glorificado, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Padre Santo. Pero también pedimos una bendición especial, Señor, por nuestros hermanos que están en controles, en cámaras, por los que editan y por todos, Señor, los que forman parte de esta linda programación, de este ministerio. Señor, bendícelos, Padre Santo, y llénales con tu Santo Espíritu, Señor, para que ellos puedan ser luz en la oscuridad de aquellos que no te conocen. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, el plan eterno de Dios. Interesante, ¿no, pastor? El plan eterno de Dios. Y para eso, Colosenses 1, 24 a 25. Amén. Vamos a ver cuál es el plan eterno de Dios. Vamos a pedirle a los hermanos de... Ahí vamos a ver en la pantalla Colosenses 1, 24 a 25, el plan eterno de Dios. ¿Qué nos va a hablar Pablo ahí? Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones que Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vers 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros para que anunciéis completamente la palabra de Dios. Pablo se gozaba. El 24, regresamos tantito al 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Será que nosotros cuando padecemos por causa de ser pastores de Cristo, nos gozamos o nos enojamos cuando se nos puncha una llanta, cuando nos llueve, cuando nos mojamos, si nos sucede un accidente haciendo la obra? ¿Nos gozamos o nos enojamos? Yo antes me enojaba cuando era pastor. Ajá. Ahora me gozo porque sé que estamos sirviéndole al Señor. Ajá. Pero así como vemos muchos nos enojamos porque nos sucede algo, que no llegamos a tiempo, que nos sucedió, que nos pinchó una llanta, que tuvimos un accidente o que nos maltrataron por causa de Dios, nos dijeron una palabra obscena. Muchos nos enojamos. Sí, pastor, interesante, ¿no? Ajá. Pablo dice que se gozaba. Ajá. Por ejemplo, yo cuando voy a la iglesia o cuando sé que ya se va llegándose el sábado, yo me alegro bien mucho, me gozo porque digo, voy a ver a mis hermanos, vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Incluso cuando
dedico tiempo para escudriñar la bendita palabra de Dios cuando preparamos algún sermón o cuando vamos a orar. Es una alegría y un gozo tremendo que a veces uno no lo puede explicar. Y por eso hay muchos que nos dicen que estamos locos. Porque cómo es que nos maltratan, a veces nos malmiran o X cosa por... Y por eso ahí dice, ve, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Dice, o sea, aún falta más, dice Pablo, pero lo cumplo en mi carne, dice. Por eso nosotros no somos ni un pálido reflejo de lo que fue Pablo. Porque hoy en día nosotros vamos a hacer la obra, prendemos el carro, nos subimos en nuestro carro, le ponemos el aire acondicionado, si es frío, calentón. O sea, no estamos sufriendo. Y lo de Pablo, hermano, ¿cuál carro ni qué nada, no? Ajá. Dice que caminaban días enteros, noches enteras. Ajá. Y Pablo, ¿qué? ¿A poco se quejaba? No, Pablo no se quejaba. Siempre gloriaba a Dios, daba la honra y gloria a Dios y se alegraba, se ponía contento. Por ejemplo, cuando en el mar sufrieron aquella terrible tempestad, cuando lo mordió la víbora, ajá, se quejaba. No, él no dijo, esto es difícil, no voy a regresar. Estaba mejor donde estaba antes. No, él se gozaba, hermanos, en las aflicciones, en las pruebas. En el plan de Dios, la lección dice que cuando Pablo escribió el libro de Colosenses, lo escribió bajo arresto domiciliario en Roma. Sí. Y el mayor sufrimiento de Pablo no era estar encarcelado. El mayor sufrimiento de Pablo era no poder ir a hacer la obra que a él le gustaba hacer. Ese era lo que él sí sufría. Ese era lo que llamaba Pablo gozo, ¿no? Ajá. Sí, por eso dice acá que dice el mayor sufrimiento de Pablo es que no podía ir del lugar a otro de una casa como lo hacía antes. O sea, eso era lo que él sí estaba triste, porque él le gustaba ir de una casa a otro, visitar a los hermanos, hacer la obra. Eso le gustaba, pero ahora él estaba sufriendo porque no podía hacer eso. Estaba preso. Ajá, sí. Pero la palabra la palabra de Dios no estaba presa, queridos amigos y hermanos. Pablo en la cárcel sigue predicando la palabra de Dios, ¿no? Cuando recuerdo que estaba con Silas en la cárcel, hubo el terremoto y el guardia se iba a matar porque pensó que se iban escapado. Así es, así es. Pablo seguía predicando la palabra, qué miedo ni qué miedo, ¿no? Dice que en la cárcel cantaba, adoraba, alababa el nombre del Señor, predicaba el evangelio con los presos. Era un gozo las aflicciones de Pablo. Sí. Pasó porque realmente eso es lo que causa la palabra de Dios. Se convierte en gozo cuando hay una prueba, hermanos, viene el desánimo. El cristiano debía de desanimarse, hermanos, debía de gozarse en las tribulaciones y recordar que dijo el Señor que cuando la prueba viene, cuando Él manda la prueba, también manda la salida. Y que las pruebas son para perfeccionarnos, ¿no, pastor? Así es. Para perfeccionarnos, para hacer más fuertes en las pruebas. No Por son eso, para destrucción. Aunque Pablo estaba preso, la palabra de Dios no estaba preso. No. Eso no estaba preso. Él seguía dedicando el tiempo a Dios. Por eso ahí en la celda mucha gente se convirtió. En las lecciones anteriores vimos que mucha gente se convirtió ahí en la celda. Aún a los guardias, varios. El talento que tenía Pablo. Era un erudito, ¿no? Sí. En la palabra de Dios. Sí. Mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor. El plan de nuestra redención no fue una crucifixión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Romanos 16:25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Qué bonito, ¿no? Y continúa diciendo más abajo, en Reflejemos a Jesús, 9 de enero, página 15. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia
toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la visión del Salvador en la tierra. Veamos a Dios con nosotros. Qué bonito y qué maravilloso, queridos hermanos. Sí, pastor. Wow. Por eso el título dice el plan eterno de Dios. Dice acá algo interesante. Pablo en su celda escribió el libro de los Filipenses, Efesios, Filemón. Tras su liberación, Dios le inspiró importantes consejos registrados en 1 de Timoteo, luego Tito. Luego, durante su último encarcelamiento en una prisión romana, escribió 2 de Timoteo. En resumen, estos últimos años brindaron a Pablo la oportunidad de escribir una parte significativa del Nuevo Testamento, incluyendo Hebreos. El plan eterno de Dios preveía todo esto y más. O sea, ese era el plan eterno de Dios. Y Pablo lo comprendió. Este es el plan de Dios, que yo esté acá. Aún estando en la cárcel, hizo mucho. Pero es interesante, pastor, cuando iba Saulo de Tarso antes de su conversión, iba camino a Damasco, ¿no? Y fue derribado por el Señor, ¿no? Del caballo. Y quedó ciego y le dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Exactamente. Ahí está. Wow, pero Pablo comprendió, ¿no, pastor? Y fue el apóstol enviado a los gentiles y fue el que más iglesias plantó, ¿no? Y el que más cartas escribió del Nuevo Testamento. Exactamente. Y casi muchas las hizo desde la cárcel. Pero dice acá, por ojo dice acá, ese es el plan eterno de Dios. O sea, ese es el plan de Dios. Tal vez nosotros, ¿qué tal un día? El plan de Dios es que en un día nosotros estemos en la cárcel por llevar el evangelio. No sabemos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? Sabemos. Si somos fieles, no sabemos qué Dios nos tiene designado a cada uno. Pastor, pero de que sí estamos seguros y sabemos que la prueba viene. Así es. No sabemos qué tipo de prueba o qué grande sea, pero viene de que viene. La sierva del Señor que dice que en los tiempos finales va a haber persecuciones. A muchos vamos a tener, yo digo, privilegio o el honor de que nos van a llevar a la cárcel ante magistrados, ante gente en poder. Vamos a ser echados en calabozos. Sí. A muchos van a dar su vida por el evangelio, muchos van a morir ahí. Va a llegar el día, queridos hermanos, que vamos a tener que dar constancia de nuestra fe y prueba de nuestra fe, hermanos, ante los incrédulos. Por eso es importante, hermanos, que nos mantengamos arraigados en la fe, que nos empapemos cada día de la palabra de Dios, que pidamos la doble porción del Espíritu Santo, ¿no, pastor? Así es, por eso miremos ahí en 1 de Timoteo 1:4, ¿qué nos dice ahí? Porque el plan de Dios reveló todo esto a Pablo. Y ahora veamos 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 1:4. Dice, ni prestes atención a fábulas y genealógicas interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora, le dijo a Timoteo. Wow. Entonces, pastor, el plan eterno de Dios era que Pablo casi pasó su mayoría del ministerio en la cárcel, pero Dios así lo proveyó. Ese era el plan eterno de Dios. O sea, Dios tiene un plan para usted, un plan para mí. Y para ti, mi hermano, que me estás viendo. Y no sé cuál sea nuestro plan. No sé cuál sea nuestro plan. En la experiencia que tenemos, en la experiencia que hemos pasado, pues el Señor ha tenido un plan para mí y ahora tiene un plan nuevo para mí otra vez. Pero ese plan también es un plan para usted, un plan para todos, pero que sigamos en la fe. Pastor, y de lo que sí estamos seguros, ¿no? Yo en lo personal, yo tengo la seguridad de quien me llamó fue el Señor. Amén. No llegamos por casualidad aquí. Nadie llegó por casualidad. Quizás haya alguien que nos esté viendo por la televisión por primera vez, o algún hermano que esté pasando por alguna prueba, alguna aflicción, alguna tribulación o desánimo. Y esté pensando, quizás Dios no me llamó o Dios no me eligió a mí. Sí, mi hermano, Dios te llamó. Dios te llamó, hermanos, porque tú no llegaste por casualidad. Tú no prendiste el canal o la televisión por casualidad. Tú no estás viendo por primera vez por casualidad. No, para el Dios no hace casualidades. Dios te llamó. Y así es que en las pruebas, hermanos, en las tribulaciones, en el tiempo de desánimo, en los días de escasez, no estamos solos, queridos hermanos. Quien nos llamó está con nosotros y Él va a proveer. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir a Él y no apartarnos de la fe, ¿no, pastor? Así es. Mire lo que dice la sierva del Señor.
El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. Para ello representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de invertir al amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles. Así sedujo a los hombres. Los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad, por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad. Satanás los indujo a considerarle como severo, inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios. Sabemos que el diablo no ha cambiado, pastor. No. Una vez decía, cuando yo estaba en otro ministerio, se acercó una hermana y le dijo al pastor, pastor, vamos a orar para que el diablo se convierta, se arrepienta. Ajá. Le contestó el pastor y dice, no, hermana, Satanás tuvo su oportunidad y la perdió. Ajá. La perdió, hermanos. Pero bendito nuestro Dios, queridos hermanos, porque hizo provisión para que nosotros seamos salvos. Hizo provisión, permitió que su Hijo Cristo Jesús pagara nuestra deuda en la cruz de Calvario, nos comprara, diera su vida por nosotros, nos redimiera de la maldición de pecado. Y a través de Cristo Jesús, Dios nos adoptó como hijos suyos. Dios dice en su palabra, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad o el derecho de ser hijos de Dios. Pues sí, por ejemplo, pastor, acá dice, mire, podemos saber realmente si una decisión es pequeña o cómo podría tener repercusiones mayores que solo se hagan evidentes con el tiempo. Por ejemplo, usted lo dijo, ¿verdad? Pues usted antes de ser pastor, me imagino que trabaja en una fábrica. Sí. Y todo, y tuvo que tomar una decisión. Y ese era el plan de Dios y usted no lo sabía. Tuvo que tomar una decisión de ahora de dejar un trabajo secular y venir a trabajar por la causa de Dios. Y no sé cómo lo tomó usted esa decisión, cuánto tiempo pasó, es lo que está diciendo acá la lección. No tomé tiempo. Ajá. Fue rapidito porque sabía que Dios me había llamado. Amén. Yo siempre dio la seguridad que Dios nos llamó. Por eso dice acá, podemos saber realmente si una decisión es pequeña, cómo podría tener repercusiones mayores que solo se hagan evidentes con el tiempo. Pero la decisión que tomó fue la mejor. Y ese era el plan de Dios para usted. Pastor, y a veces para muchos es complicado cuando en la compañía donde estás tienes años y te pagan más. Ajá. Y muchos piensan, ¿y qué va a hacer si las cosas no resultan? Ajá. Yo en lo personal yo no lo pensé. Yo oré y yo sabía que Dios me había llamado. Y que estamos aquí, no sé cuándo. Así. No sé hasta cuándo. Así es. Pero que sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. Para cada uno de nosotros. Si hay alguien que nos esté mirando posiblemente desde su casita, quiero decirte, mi amigo o mi hermano, mi hermana, que Dios te llamó. No llegaste aquí como paracaídas o por casualidad. No, mi hermano. Dios te llamó. Y Dios tiene un propósito para ti en tu vida. Dios quiere que tú y tu familia sean un pedacito del cielo. Dios quiere que tú y tu familia sean salvos. Por eso, mi amigo, mi hermano, hay que perseverar en la palabra de Dios. Si tú nos estás mirando por primera vez, busca de Dios. Busca una iglesia del Evangelio Eterno donde se hable la palabra de Dios. Donde todo sermón sea cristocéntrico. Donde la honra y la gloria sean para Dios. Que Cristo Jesús sea el invitado especial de cada reunión. Y que el pastor, al predicar, pueda esconderse atrás de Cristo Jesús, para que a Cristo Jesús sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Amén. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Amén. Y te esperamos mañana, a la misma hora y por el mismo canal. Amén. Hasta pronto.